Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería la sesión, la quinta jornada, y esta sería nuestra tercera sesión de la quinta jornada de la especialización. En las sesiones anteriores vimos cómo podíamos reestructurar, vamos a decir, o cómo utilizar los sistemas estructurales para poder darnos ventaja en el momento de ganar capacidades en los elementos viga, en este caso eran las vigas, y cómo poder así reducir los costos, tanto vamos a decir de materiales como de mano de obra, y con esto vamos a también afectar directamente lo que es el tiempo de ejecución del proyecto. Simplemente el hecho de que nosotros pusiéramos vamos a decir, el sistema de enervado de la parte metálica alternado, nosotros no solamente vamos a reducir la utilización de elementos estructurales, sino que también vamos a estar, vamos a decir, uniformizando y el diseño de los elementos a flexión. Me refiero a que no vamos a estar teniendo vigas y no vamos a estar teniendo columnas de diferentes tipos para una misma edificación. Es mi forma de pensar como ingeniero residente o bueno, vamos a decir, es mi forma de pensar como contratista, que evidentemente nosotros tenemos que reducir el costo al mínimo posible sin comprometer la capacidad que tenga la estructura a resistir las cargas, y esto solamente se logra optimizándolo, utilizando, vamos a decir, varios artificios en el cálculo para poder mejorar el proyecto, la obra. Recuerden algo, si nosotros concebimos un proyecto de una manera errónea, o que no estamos, vamos a decir, pensando en que se tienen que reducir los costos, en el proyecto en la obra no se va a hacer, no se va a lograr. El proyecto es el nacimiento de la obra, y si el proyecto es costoso o produce costos elevados en la obra, eso no va a haber forma de que se reduzca, al menos de que usted haga cualquier locura dentro de la obra comprometiendo la estabilidad de la misma. Eso las personas, bueno, los ingenieros que estamos aquí reunidos sabemos que eso es así. Muchas veces el proyecto ya viene malo, y no es que esté malo porque esté que se vaya a caer la edificación, sino que viene malo porque no viene pensado en la forma de ahorrar el dinero en el proyecto. Ahora fíjense algo, cuando yo digo que uniformizamos la cantidad de elementos estructurales dentro de un proyecto, es no utilizar muchos perfiles diferentes, o sea, no utilizar gran variedad de perfiles. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una gran variedad de perfiles, por ejemplo, un perfil para nervios, un perfil para unas correas en X, un perfil para las vigas en Y, un perfil para las vigas en X, un perfil para las columnas centrales, un perfil para las columnas externas, o sea, cuando nosotros hacemos esa discretización, que en teoría nosotros estamos buscando optimizar el perfil más adecuado de acuerdo a las cargas, nosotros lo que estamos es produciéndole un daño irreparable al proyecto. ¿Por qué? Porque si no tiene unos estrictos controles de calidad y de inspección, puede ser que alguien se equivoque y coloque el elemento estructural donde no es. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más uniforme sea el proyecto, mucho más fácil va a ser la ejecución. Imagínense que nosotros en este proyecto, nosotros tuviéramos las columnas de los ejes, por ejemplo, 2, 3, 4, cruzados con B, C y D, que serían los ejes centrales. Este que está acá, estas columnas, nosotros tuviéramos perfiles diferentes a los que tenemos en los exteriores. Evidentemente nosotros sabemos como proyectistas y como ingenieros que las columnas internas van a estar sometidas a una mayor carga que las externas, sí, pero también va a suceder que en el momento de la ejecución del proyecto, esas columnas alguien puede equivocarse y poner las columnas que no son. Eso ha ocurrido, no es extraño, y tenemos que tener bastante claro que los controles de calidad muchas veces no se cumplen, y mucho más la inspección. Hay inspecciones que el inspector ni siquiera está en la obra. Muchas veces usted llega a la obra y usted es el inspector, y cuando ve tampoco está el residente, y esas son cosas con las que tenemos que lidiar a diario. Esas son cosas que tenemos que estar pendientes de minimizarlas o de
considerar la probabilidad de ocurrencia dentro del proyecto. Entonces, además, cuando usted, vamos a decir, ese es el punto de vista de la vida real, porque aquí no, y todos ustedes los que están participando saben que muchas de las cosas que yo estoy comentando son cosas vivencias que no solamente me han pasado a mí, sino a ustedes también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando hagamos este trabajo, este proyecto, tenemos que hacerlo lo más simple posible para que su ejecución no sea problemática. Entonces, en el caso de vigas, hay gente que le gusta variar la sección de viga de acuerdo al pórtico o de acuerdo a la altura de la misma. Y entonces esas muchas veces, sobre todo en el caso de concreto, eso es muy común, variar las secciones de columna. Evidentemente la columna sí puede serse variable, pero cuando vamos a ver las secciones de viga, tratan de estar cambiando casi que cada nivel, cada 2 niveles cambian la sección de viga. Eso también es contraproducente. ¿Por qué? Porque ok, estás ahorrando concreto y estás ahorrando un poco de acero, porque no, realmente no se ahorra mucho. Pero ¿qué pasa? Nada más el ejecutar el encofrado, y estar cortando, estar picando, estar readaptando constantemente el encofrado del envigado a medida que va subiendo en la edificación, eso hace que se pierda tiempo y eso hace que también en el proyecto se eleven los costos. Esas son cosas que hay que ir pensándolas y meditándolas desde el momento del proyecto. Por eso las personas que, bueno, aquí hay muchos que ya hasta tienen mucho más tiempo de grabado que yo y ya saben lo que es la parte de ejecución y saben lo que es la parte de proyecto. Y lo que les digo a las personas es, y es desde mi punto de vista, el calculista será mejor calculista a medida que haya ejecutado. ¿Sí? No es posible que una persona que ni siquiera haya estado en un vaciado diga que va a calcular un edificio en concreto. ¿Por qué? Porque esa no va a tener el criterio de optimización del proyecto del que estamos hablando. No sé si me voy a explicar y no sé si captan esta idea. El caso de la estructura metálica es mucho peor. Si usted es algo que nosotros comentamos en nuestros primeros videos sobre la parte del costo. Cuando nosotros elevamos los costos y cuando ajustamos los costos, la palabra es ajustamos los costos del proyecto, nosotros tenemos que pensar que en la estructura metálica siempre vamos a que estar prestando mucho más atención que en la parte de concreto armado. Y no porque la parte de concreto armado sea más fácil, sino que tiene mucho más detalles donde pueden ocurrir errores y donde puede haber problemas en la estructura metálica. Y no solamente vamos desde el hecho de que un perfil que hay que diseñar las conexiones, que hay que evaluar la capacidad, que hay que calcular la cantidad de conectores de recorte, que tiene problemas de flexibilidad, que siempre los va a tener, que hay que estar buscando rigidizar. Eso no es el problema principal. El problema principal es que cuando la estructura metálica es muy sensible al costo, un elemento más, una viga mal, una viga vamos a decir sobrediseñada, un nervio de colocado de más porque para que se vea uniforme la cosa, o sea, ese tipo de detalles hace que se disparen los costos de la obra. Y entonces, y es una frase común nuestra, para nosotros lo más importante es que la obra se haga, que la obra se construya, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros como profesionales decir: mire, esa estructura que está parada allí, esa estructura que está cumpliendo una función, esa escuela, ese hospital, ese edificio, fue calculado por mi persona. Y recuerden, uno no se va a hacer ingeniero, o sea, uno no va a dejar o sea, desde mi punto de vista, ingeniero es aquel que haya construido algo, imagínate un ingeniero civil. Si usted tuvo la capacidad, mire, yo estuve en esa obra, yo ejecuté esa obra, yo supe lo que debe estar en ese sitio. Ahora, cuando usted vea el proyecto, ya usted sabe todos los problemas que usted se va a conseguir dentro de esa obra. Y por eso son cosas que podemos atacar desde el momento del proyecto. ¿Estamos claros? No sé si tenemos alguna pregunta o alguna observación sobre lo que estoy diciendo. ¿Algo que quieran compartir? Bueno, la clase pasada lo que vimos fue cómo dibujarlo. Lo que nos faltaba era la parte de análisis de esta edificación. Bueno, yo voy a quitar la instrucción para que no consuma muchos recursos en el cálculo y vamos a darle una corrida. Fíjense, en este momento lo que nosotros podemos inferir de este modelo estructural
es que la estructura es simétrica. Hasta ahora nuestra estructura es totalmente simétrica. Nosotros vamos a evaluar en una primera instancia las fuerzas modales, lo que es los periodos de vibración. Vamos a ver cómo los vamos a ir solucionando. Bueno, vamos a desbloquear acá. Entonces fíjense, lo primero que vamos a hacer es en el display buscar las tablas. Vamos a buscar las tablas del análisis, los resultados, las fuerzas modales y vamos a ver los periodos de participación de masa que tiene la edificación para este cálculo. Esto es lo primero que vamos a hacer el chequeo. En el caso cuando lo hicimos en concreto, era, vamos a decir, un poco más fácil, porque el concreto es un material rígido, es bastante pesado y que vamos a decir pues que tiene una forma de comportarse ante las fuerzas modales mucho más, vamos a decir, o sea, es que es más rígido. La pelota real es rígida. Las fuerzas modales tienden a afectarlo mucho menos por la ductilidad de la cual carece. En cambio, en la parte metálica el material es más dúctil, tiene mayor flexibilidad, a pesar de que tenemos mayores resistencias y podemos tener más altura, tiene el problema de vibraciones y de desplazamientos. Entonces, en el caso de que nosotros vamos a estudiar una estructura en concreto o en acero, la estructura de acero siempre nos va a dar mucho más problema al momento de rigidizarla. Entonces, fíjense acá. Vamos a visualizar el análisis modal de esta edificación. Recordemos que para un análisis modal, entonces, lo primero que tenemos que conocer que para un análisis modal sea válido, nosotros debemos evaluar las condiciones de participación de masa que hay en el cálculo. Las normas sismorresistentes, la mayoría expresa que tenemos que tener como mínimo el 90% de participación de la masa. Para que el análisis pueda ser válido. Cualquier idea que podamos salir tiene que cumplirse de esa manera. Entonces fíjense que en nuestro caso las edificaciones, nosotros vamos a evaluar el caso de sumatorias de UX, sumatorias de UY, porque vamos a evaluar la posibilidad de participación de masa en los momentos traslacionales, y la sumatoria RZ, que es lo que nos va a dar a nosotros la participación de masa a nivel de torsión. Entonces fíjense que el modelo estructural por defecto tiene 12 modos de vibración y podemos ver que la sumatoria de UX siempre tendremos que chequear el último número. Este último número, que es el último, me está hablando que es un número 1, y estaríamos hablando de un 100% de participación de la masa en el cálculo. Lo mismo tendríamos para la sumatoria de Bouillet. Tenemos un 100% de participación de la masa. En el último número es el que tenemos que fijarnos. Y también en la pasante de RZ tenemos un 100% de participación de la masa en el movimiento, implicado en el movimiento. Eso es lo que nos produce que ahora podamos evaluar y decir que, por ejemplo, el periodo 1, que tiene un valor de 11,165 segundos, tenga un 69,53% de participación de la masa, produciendo que el modo 1 sea un modo traslacional en Y. Traslacional en la dirección Y. Ok. Cuando vamos al periodo número 2, fíjense que el periodo número 2, 0, 0, 0, pero cuando vamos al periodo número 3, 6,438,
vemos que tenemos un 69.5% de participación de la masa para acá, y conseguimos que el periodo 3 es traslacional en Y, en X, corrijo, y el periodo 2 de un valor de 6,746 no tiene movimientos traslacionales, pero tiene un 69,51% de participación de la masa en RZ. Esto es un periodo netamente torsional. Entonces fíjense, lo primero que tenemos que darnos cuenta es los graves problemas que tenemos de flexibilidad. Tenemos periodos de 11, tenemos periodos de 6 y de 6,48 segundos, cuando el valor típico de este tipo de estructura, ¿cuánto debería ser? Nosotros tenemos un T, un periodo modelo, que es el valor de referencia que deberíamos tener para poder comparar con la estructura y saber si esta estructura es muy flexible o es muy rígida. Este valor, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el valor de típico que pudiese tener una estructura de esta altura, de estas características? Fíjense, el valor típico pudiese ser el valor de 0,40. Nosotros tenemos como referencia para edificaciones simétricas un valor de periodo que sería el número de pisos entre 10. Nosotros pudiésemos estar considerando un 0,40. Hasta pudiésemos estar tomando un poco más, hasta un 0,50, un 0,55, si estamos pensando en que la edificación le falta incorporarle la tabiquería. La tabiquería van a ser elementos de arriostramiento que van a disminuir los periodos de vibración a medida que se incorporen en el movimiento. Entonces, si estamos calculando la estructura en forma esquelética como esta, solamente vigas, columnas y nervios, o sea, los elementos estructurales solamente, nosotros podemos tomar valores de periodo un poco más altos para saber que, o sea, a sabiendas de que la estructura, cuando nosotros o se construya, los periodos van a bajar por la incorporación de la tabiquería. Entonces fíjense, un valor patrón pudiese ser este 0,40, pero entonces fíjense que cuando comparamos este valor de 0,40 segundos comparado con 11 segundos, estamos muy por encima, muy por encima. Estaríamos hablando aproximadamente de unas casi 20 veces el valor, casi 30 veces el valor del valor periodo. Entonces fíjense, esta estructura necesita que la misma sea arriostrada, que la misma tenga, vamos a decir, en este caso podemos incorporar lo que conocemos como cruces de San Andrés, que no son más que arriostramientos laterales en los pórticos. Habíamos dicho que el funcionamiento de esta estructura estaba destinado para estacionamientos, por lo cual nosotros tenemos que entender que los arriostramientos no pueden ser en las partes internas de la edificación, porque debemos suponer que vamos a interferir con la movilidad del mismo en el interior, ¿sí? Entonces fíjense que esto evidentemente tenemos que trabajar un poco con la arquitectura para que nosotros podamos considerar que no estamos afectándolas, ¿no? Entonces ahora fíjense esto, vamos a evaluar las fuerzas. Quiero mostrarles dónde vamos a evaluar las fuerzas para que entiendan que hasta que nosotros no resolvamos los problemas de flexibilidad que tiene la edificación, no vamos a estar diseñando correctamente. Y esto es uno de los principales problemas que se tiene con muchas personas que están dictando cursos, que están generando, que están aprendiendo de una manera autodidactas y que no están utilizando unas metodologías y las formas adecuadas para aprender los software. Una cosa es aprender a dibujar. Fíjense que es bastante fácil. Es más, esto es mucho más fácil que dibujar en AutoCAD, ciertamente. Pero, ¿qué pasa? Si hay el criterio de ingeniería y del conocimiento de los análisis y de la información que nos
que nos va a proporcionar es muy diferente, es muy diferente de lo que se está haciendo actualmente, ¿sí? Eh, Anteriormente decía que en YouTube no se conseguía mucha información, vamos a decir, valedera, completa. Había que saber buscar, había que saber ver qué estar buscando, los videos que uno está visualizando, algunos tienen unos detalles, otros no. Bueno, nosotros hemos abierto, como les dije al principio, ya tendrán en la disponibilidad nuestros videos allí en la página web www.guiaingeniería.com, y también en nuestro canal de YouTube también lo van a poder encontrar allí. Pero entonces fíjense, allí hay información muy importante sobre lo que es el análisis modal y lo valioso que es para el diseño. Nosotros bueno, ya sabemos que tenemos problemas graves de flexibilidad. Ahora el problema es qué tan grave, a qué nos conlleva estos problemas de flexibilidad. Fíjense, en esta primera instancia, vamos a hacer acá, vamos a poner un pórtico, que vamos a usar el pórtico C, que es el pórtico intermedio. Vamos a visualizarlo. Y esta sería la última planta de nivel. Entonces fíjense, nosotros podemos obtener los diagramas de momento y los diagramas de corte de una manera directa, que es bastante fácil. Ya ahorita ya creo que ya lo hemos visto en versiones anteriores, y estaríamos ahorita en la fase del análisis. Una cosa es la parte de análisis y después posteriormente vendrá el diseño. Hasta que el análisis no se dé como terminado, no podemos iniciar la parte de diseño. Cuando nosotros hablamos del análisis es porque vamos a evaluar, vamos a considerar cómo están actuando por lo menos las fuerzas cortantes, los momentos flectores dentro de los elementos, para nosotros saber qué correcciones vamos a tomar. Fíjense que ahorita este pórtico, que es el pórtico C, que sería el C colocado en la dirección Y, vamos a visualizar los diagramas. Vamos a hacer el caso de diagrama de la combinación, pero vamos a evaluar primero una combinación que posea sismo. En este caso tendríamos, como él va en la dirección del eje Y, vamos a ubicar donde tenga el 100% de Y, 1.2 la carga muerta más la carga variable, el 100% en Y más un 30% la fuerza en X. Vamos a ver los momentos cortantes, las acciones cortantes 2,2, y vamos a decirle aplicar. Entonces fíjense, en primer plano, en primera instancia, vamos a darnos cuenta que ha habido una distribución. Este es el eje 3, que no vamos a tener vamos a tener mucha diferencia en que en los diagramas de corte no vamos a poder diferenciar plenamente lo que es una viga de carga de lo que es una viga de amarre, ya que todas las vigas son de carga debido a vamos a decir, la disposición de los elementos nervios que hemos colocado. Por ejemplo, fíjense, si nosotros hacemos énfasis en esta primera sección de este primer piso, nosotros evidentemente vamos a estar viendo todas las fuerzas puntuales que vienen de los nervios, pero provenientes de este paño. A esto vamos a llamar la zona 1, y este sería el elemento zona 1. Entonces, esta fuerza, este nervio conectado a la viga son los que producen estas fuerzas cortantes que están acá especificadas, ¿sí? En cambio, el de la zona 2, que sería esta viga está obteniendo esta estructura del diagrama de corte debido a este otro paño que está acá, que sería el paño de la forma 2, y serían esta carga, esta correa y esta correa, la que están produciendo los distintos cambios del diagrama de corte de la viga. Entonces fíjense como acá esto nos va a permitir ver cómo nosotros logramos
uniformizar que todas las vigas trabajen en el mismo nivel de carga. Ahora, el problema de cuando tenemos flexibilidad en la estructura no va enfocado a la viga, sino a la columna y a los, vamos a decir, a los niveles de desplazamiento que vamos a obtener en ella. Fíjense acá, nosotros tenemos distintas fuerzas cortantes. Vamos a ver y tomemos nota de los valores que tenemos de fuerzas cortantes. Y cuando yo digo que voy a tomar notas es porque realmente voy a tomar unas notas. Permítanme un instante. Voy a agarrar un papel por acá. Entonces, fíjense, nosotros tenemos allí como cortantes máximos de la columna, vamos a ver cuál es el eje, 1C. La columna ubicada en el punto 1C tiene un cortante máximo positivo de 1051,87 kilogramos fuerza, y tiene uno máximo negativo. Recuerden que ese valor proviene de la envolvente del sismo más y del sismo menos, que se calcula de 1097,94. Estos vamos a decir que son los cortantes, y vamos a ver los momentos. Los momentos, tendremos un momento máximo positivo de 8762,24 en la base, y tendremos un valor máximo de 8836,89 en la parte negativa, ¿sí? Si quiere, tomen nota de esos valores que están allí en pantalla, porque posteriormente vamos a evaluar las mismas condiciones para cuando hagamos los cambios y ver qué porcentaje de reducción hubo en el cálculo, ¿sí? Ahora, fíjense algo. Vamos a ver los desplazamientos. Vamos a pararnos acá. Voy a borrar esto aquí. Voy a poner el mismo pórtico C. Elevación, pórtico C, aplicar. Pero vamos a ver los desplazamientos producto del mismo caso de carga, de la combinación 1.2 más la carga variable más el sismo en Y más el 0.30 del sismo en X, y vamos a aplicar. Ok, tenemos exactamente el mismo caso de carga. Vamos a hacer a ver si me permite hacer una modificación acá de los nombres. No, tendría que desbloquear para permitir. Bueno, lo hago después. Entonces, fíjense, para ese pórtico, este pórtico que tenemos a mano izquierda es el pórtico del desplazamiento para las mismas condiciones de carga de 1.2 de la carga variable, la carga muerta más la carga variable, más el sismo en X, más el sismo en Y, más el 0.30 del sismo en X. Entonces vamos a ver las condiciones de desplazamiento en Y. En el primer caso, que sería el nivel Story 1, tenemos una condición de desplazamiento UY de menos 12,43 centímetros. El menos significa que va en el sentido contrario a Y. Entonces tenemos 12 centímetros en el primer desplazamiento del primer entrepiso. Cuando vamos al segundo, nos conseguimos un valor de menos
43,27. Eso es un valor bastante elevado para un desplazamiento. Estamos hablando de 43 centímetros. En el tercer Story 3 vamos a tener un valor de menos 84,72 centímetros de desplazamiento en la dirección negativa de Y, y el último desplazamiento en el tope tendríamos menos 130,86 centímetros. Estamos hablando de que se desplazaría 1,31 m prácticamente, ¿sí? Ahora, esta forma de visualizar los datos también podemos usar una herramienta que hasta ahora no habíamos usado, que es del display. Hay una forma que una herramienta que se llama Story Response Flow, ploteo de respuestas. Y entonces acá el software nos va a proporcionar una gráfica de lo que serían los máximos desplazamientos. Vamos a poner acá desplazamientos. Desplazamientos máximos de cada nivel de piso. No vamos a usarle el combo modal, sino vamos a buscar el combo que estamos evaluando de 1.2 de la carga variable más el sigma en X, sigma en Y, y vamos a hacer las distancias absolutas, ¿sí? Esto sería un gráfico solamente de desplazamientos, el que vamos a evaluar por los momentos. Recuerden que como él hace el 1.2 la carga variable más sigma en Y más 0.30 el sigma en X, él está haciendo los dos movimientos en el mismo caso, está alternando el menos. Entonces fíjense que en nuestro caso vamos a leer la parte negativa hacia Y, que bueno, en este caso la estructura es totalmente uniforme y por eso los desplazamientos son así. Entonces en este caso vamos a hacer referencia a los valores que están en rojo, la línea roja. Fíjense que si yo me paro, pongo el cursor en el cruce entre el Story 1 y la línea roja, que es un triangulito, que estamos a la primera que estamos a la izquierda, en la parte inferior se puede leer menos 1243,161. ¿Pueden notarlo en la parte inferior? En la parte inferior del cuadro se puede leer cuánto fue el máximo y cuánto fue el mínimo. Evidentemente fue pero cuando yo mueva el cursor, esa posición del el Snap Pad Tool que dice menos 12, fíjense que yo puedo ir moviéndome y vamos a ir obteniendo los mismos valores que tenemos en la estructura. Ahora, esos valores que nosotros estamos leyendo allí, tenemos que considerar que son valores elásticos reducidos. Por lo tanto, esos valores tienen que ser corregidos. ¿Cómo corregimos esos valores? Esos valores se corrigen. Vamos a hacer una revisión acá un momento de la definición de la función. Cuando nosotros generamos esto, bueno, aquí tengo dos funciones. Vamos a ver cuál fue el que usamos para el cálculo. Load case, espectral, y eso se utilizó el sismo del suelo S2 con el R igual a 4. El factor de reducción de respuesta del espectro utilizado en esta estructura es igual a 4, R igual a 4. Entonces fíjense, cuando nosotros tenemos un espectro de respuesta, que en este caso ya sabemos que es el S2R4, hicimos una reducción de las fuerzas sísmicas para darle incorporación dentro del rango inelástico a la estructura. Bueno, en este gráfico vemos que el espectro de respuesta es inelástico. Entonces los valores que tenemos son los valores de desplazamiento elásticos reducidos, ¿sí? Por lo tanto, esos valores de menos 1243, la calculadora, valores de
12.43. Un momento. .43 deben ser multiplicados por 0,8, que es el factor de corrección, por 4, que es el R. Entonces nuestro desplazamiento real en el primer punto, en vez de ser de menos 12,43, es de menos 39,78 centímetros aproximadamente. Si vuelvo a sacar la suma de 43.27, que era en el Story 2, multiplicado por 0.8 por 4, tendríamos un desplazamiento de 138,46 centímetros en puro el Story 2. Si llego y vuelvo a borrar, vamos a ver el valor de 84.72 por 0.8 por 4, tenemos un desplazamiento de 271,10 centímetros negativos. Y si tenemos el valor de tope, que teníamos 130.86 por 0.8 por 4, es igual a menos 418,75. Entonces fíjense, eso sería los valores elásticos de desplazamiento que va a tener la estructura. Ahora, la pregunta ¿es importante solamente los desplazamientos laterales o hay algún coeficiente que tengamos que evaluar para poderlo comparar? No sé si me doy a entender. Cuando nosotros determinamos y evaluamos el desplazamiento en la estructura, nosotros prestamos atención netamente a los desplazamientos o a algún otro valor. Aquí, repito, el factor de reducción de respuesta, y el otro valor, ¿cuál es? 0,80. 0,80 es un valor que se utiliza para ajustar los valores de las unidades de eso. Entonces siempre 0,80, 0,80 por el valor R. Desplazamientos elásticos más el producto de los desplazamientos inelásticos reducidos por 0,80 por R. ¿Sí? Entonces, repito la pregunta. ¿Son los desplazamientos lo que nosotros realmente vamos a estar evaluando? Bueno, en este caso, nosotros, en el caso de edificaciones, no solamente estudiamos los desplazamientos, sino estudiamos las derivas de entrepiso. Las derivas de entrepiso no son más que, vamos a decir, el parámetro de incorporación de daño dentro de la edificación. En la norma Covenant 1756, cuando hablamos en la parte del capítulo 10 de los desplazamientos, nos habla de que nosotros tenemos que evaluar no solamente el desplazamiento, sino la deriva de entrepiso. Y la deriva no es más que la relación que existe entre los desplazamientos relativos entre niveles de entrepiso y el valor de deriva que tenemos y el valor de la altura del entrepiso. Cuando nosotros dividimos, por ejemplo, la ecuación sería algo como esto. Estos serían triángulos, realmente, triángulos de desplazamiento. Déjame borrarlos y volverlos a copiar. Desplazamientos elásticos es igual al desplazamiento inelástico reducido por 0,80 por R. Ahora, cuando hablamos de la deriva estaría hablando de exactamente el desplazamiento que hay en el nivel superior menos el desplazamiento del nivel inferior a ese punto, dividido entre la altura
de h sub n menos la altura de h sub n menos 1. Esta relación, este valor con este valor conformarán la altura de entrepiso, la h, y este sería el desplazamiento relativo entre los puntos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros evaluamos esto, la norma nos dice que tenemos dos categorías: cuando las estructuras son susceptibles a sufrir daños y cuando no lo son, y nos ponen valores límite como 0.018, 0.020, 0.022, y aquí no me recuerdo, creo que será 20, aquí después 0.22, y después no, hay uno de 0.012. Bueno, eso es fácil buscarlo, eso está en nuestra norma COBENI. Vamos a buscarla por acá. Fíjense, de acuerdo a la norma COBENI 1756, revisada el 2001, de edificaciones sismorresistentes, nos dice que en el capítulo 10 que el control de desplazamiento tenemos que estar pendientes de acuerdo al desplazamiento lateral. Si nosotros hemos hecho la reducción, fíjense que aquí está la ecuación de la que hemos estado hablando, es esta misma que tenemos acá, es para poder evaluar directamente, elásticamente, los valores que tenemos y las condiciones que tenemos de cálculo. Por eso tenemos desplazamientos muy excesivos. Eso evidentemente está, claro, de acuerdo al periodo que hemos tenido puesto incorporado en el proyecto. Entonces fíjense que acá, vamos a ir un poquito más abajo, valores límite, aquí está el cálculo de la deriva, y aquí en la tabla 10.1 vamos a tener los valores de límite del desplazamiento relativo de las o sea, la relación de deriva, que no es más que la división entre los desplazamientos relativos entre los niveles de piso divididos entre la altura del nivel. Entonces, ¿qué pasa? La única forma que hasta este momento ha ido incorporando las normas sismorresistentes el carácter, vamos a decir, de condición de análisis del daño de la estructura. O sea, fíjense que hoy en día nosotros estamos calculando fundamentados en el daño de la edificación. La mayoría de las personas dicen que estamos evaluando solamente resistencias y desplazamiento. Lo que no saben es que cuando ustedes toman el valor de deriva como patrón para definir si la estructura es o no es lo suficientemente rígida, estamos tomando un criterio de daño en edificaciones. ¿Por qué? Porque estos valores de 0.012, 0.015, 0.018, 0.16, 0.020 y 0.024 están tomando, primero, el tipo de edificación, y segundo, nos pregunta si son estructuras susceptibles a sufrir daños por deformación. ¿Qué quiere decir? Si esa estructura, los daños por deformación producen que ésta no funcione de manera correcta. O sea, si las deformaciones producto de daño después de un evento sísmico en la edificación, entonces nosotros hacemos que los valores estándares de deriva de desplazamientos relativos entre pisos sean más pequeños, como por ejemplo 0.012, 0.015, 0.018. Nosotros estamos habitualmente acostumbrados, por ejemplo, a este tipo de estructura que es un estacionamiento. Nosotros pudiésemos estar hablando de que puede ser un elemento del grupo B2, entonces nuestro límite sería 0.018. Entonces, si nosotros vamos a la parte matemática, por ejemplo, hacerlo manualmente, para aquellas personas que les gusta hacer la verificación, nosotros vamos a tomar el valor del Story 3 y el Story 2, elásticos, ¿sí? Entonces vamos a tomar acá, vamos a ver el valor de, vamos a calcular la deriva, sería menos 271, ¿verdad? Coma 10
En este sentido, bueno, vamos a tomarlos en valor absoluto, porque lo que me interesa es que se resten menos 138,46 dividido entre la altura de entrepiso dividida entre la distancia que hay entre este piso y este piso, que son de 5 metros, que en centímetros, que esto está, sería más o menos unos 500 centímetros. Entonces vamos a ver el valor. Sería igual a, vamos con la calculadora, vamos a borrar esto que está aquí en la calculadora, y sería 271,10 menos 138,46 es igual a 132 dividido entre 500. Ese valor sería 0,265. Este es un factor adimensional. Que evidentemente es muy superior. Este valor es muy alto comparado con el 0,018 que debemos tomar como límite de acuerdo a nuestra tabla. Recuerden que estos valores nosotros los podemos agarrar como patrones de modelos para comparar esto, debido a que esos son valores que se toman porque en el modelo matemático yo incorporé la condición de diafragma rígido. Si yo no hubiese generado la incorporación del diafragma rígido en esta edificación, esos valores de 0,12, 0,15, 0,18 no pudiesen ser un modelo para nosotros. ¿Estamos claros todos allí? ¿Se entendió esta parte del cálculo? ¿Sí? Vamos a poner aquí este valor, déjenme anotarlo por acá. La deriva entre estos puntos es de 0,265. Ok. ¿Todo se entendió? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, voy a borrar. Ahora fíjense, nosotros dentro del software no solamente podemos hacer las gráficas de los desplazamientos y calcular la deriva, sino que también podemos calcular la deriva propiamente dicha. Para eso nosotros podemos hablar de los máximos story drift, los máximos desplazamientos de las derivas de entrepiso, y vamos a poder estimar los niveles de deriva de cada uno de estos valores. Estos son los máximos desplazamientos de cada nivel de base. Como nosotros estamos suponiendo que nuestro diafragma es un diafragma rígido, nosotros podemos obtener los mismos valores cuando obtenemos, por ejemplo, el máximo story drift o los desplazamientos máximos de entrepiso, y fíjense que aquí tendremos una gráfica similar a la que estamos teniendo aquí, que nos van a permitir también calcular lo que es vamos a hablar el desplazamiento relativo de cada nivel. Fíjense esto, si nosotros nos llegamos y nos paramos, por ejemplo, acá, nosotros tendremos ahí 43,10, y cuando hablamos acá y nos ponemos hacia la parte cercana, permítanme aquí ahora sacar, nosotros sacamos entre el story 2 y el story 3 una deriva. Vamos a ponernos aquí cercanos acá.
tenemos 82.82 por 0.8 por 4. Acá entre 500 0.53. Acá fíjense que tenemos los mismos valores de desplazamientos elásticos sin reducir, ¿sí? Fíjense que tenemos 84,72 en el tope cuando me paro precisamente en el punto, pero cuando yo me voy ya bajando, por ejemplo a distintos niveles del desplazamiento, fíjense que yo voy a ir obteniendo valores. Vamos a ver, yo me puedo parar en esta línea, vamos a marcarla acá, vamos a marcarla con este color, este color no, vamos a darle otro color a esto, naranja. Esta línea que está recta representará la deriva con respecto a estos desplazamientos. Entonces fíjense, si yo me muevo a través de la línea roja, voy a ir viendo los desplazamientos relativos elásticos reducidos de la distancia en Y, pero cuando veo la del azul vamos a ver lo de los desplazamientos en X. Ahora, cuando yo me muevo a lo largo de la línea que está en vertical, fíjense cómo van cambiando los valores que están acá en la parte inferior. Se los voy a remarcar aquí para que cuando aparezcan los vean, porque hace que si me muevo no van a aparecer. Fíjense, si yo me paro acá, justamente el cursor lo tengo en la parte entre el Story 2 y el Story 3, me dice que tengo una deriva de entrepiso de menos 0.3119. A esa deriva, como es una deriva elástica reducida, debo multiplicarla por 0.8 por 4, que sería el factor de reducción de respuesta, y nos va a dar 0.99, un poquito 26, un poquito menos. O sea que esto nosotros tenemos que prácticamente tomar este valor aquí. Aquí tenemos que estar al pendiente. Si no, también podemos extraer los datos de Excel. Aquí le podemos decir que nos ponga sin formato los derivas. Vamos a buscarla por acá. Esto es respuesta espectral. Vamos a ver aquí. Máximo Story Drift. Formato. Aquí estarían los valores que pudiésemos extraerlos también de acá y utilizarlos en una hoja de Excel también para que nosotros nos podamos ayudar. Si fíjense, acá nosotros podemos calcular de la misma manera que hicimos con los desplazamientos este mismo gráfico. Aquí, por ejemplo, este 84,72 menos vamos a tener la dirección relativa, vamos a tener exactamente el mismo cálculo. Eso lo podemos ver con los desplazamientos totales o simplemente refiriéndonos a los elementos del diafragma. Los diafragma drift, si cambiamos, fíjense, da exactamente lo mismo, porque evidentemente tienen los mismos desplazamientos, es un diafragma rígido. Ahora, vamos a borrar esto. Nosotros también podemos evaluar el cortante, cómo va a evaluarse el cortante a medida que suben los niveles. En este caso, muerta, variable, no va apareciendo nada. Sismos. Hay veces que no aplica para ellos. Entonces fíjense,
hay cantidad de gráficos que nosotros podemos incorporar acá de muchas otras condiciones que no hace ningún tipo de cambio porque no está generando fuerzas. Entonces, ahora, volviendo al tema del análisis, fíjense que ya evidentemente tenemos desplazamientos bastante elevados, tenemos unas derivas bastante elevadas. Entonces lo que nos toca es restringir de alguna manera estos elementos. No vale la pena hacer el diseño. Si quieren, vamos a ver aquí la condición de diseño, vamos a ver las preferencias, las combinaciones. Aquí tengo las combinaciones del acero y vamos a hacer el diseño de esa estructura. Vamos a suponer acá quiero diseñar todas las columnas. Evidentemente esas columnas tienen que fallar porque esas columnas son insuficientes para soportar todas esas fuerzas laterales que tenemos incorporadas en el cálculo. Si se hace el análisis, evidentemente estas columnas van a fallar por corte. Si yo hago clic sobre cualquier elemento, fíjense que aquí está solicitando en muchos momentos los valores de momento. Este es para la fuerza axial, no importa porque esta es la carga, pero los valores de momento en las distintas direcciones son bastante elevados. Y lo más triste de todo es que este es el CP, que es el perfil de columna más grande que tiene el fabricante. Entonces fíjense que en este caso nosotros debemos decir que tenemos que cambiar el sistema de resistente a sismo. Este es para la combinación precisamente más el sismo en Y, es la parte más desfavorable, que precisamente es la que hemos estado evaluando ahora. Entonces fíjense algo, nosotros vamos a incorporarle a la edificación unas cruces que momentáneamente son unas cruces que yo voy a colocar. Vamos a ponerlas en los pórticos extremos, o sea, no vamos a ponerlas en los pórticos centrales, solamente vamos a hacer los pórticos extremos. Pórtico C, corrijo, necesito una 3D para ir viendo por dónde voy. En el pórtico E vamos a incorporar unas cruces de San Andrés en esta zona. Esas cruces vamos a ponerlas del bueno, las vigas son BP 400, son bastante grandes. Vamos a poner unas cruces de San Andrés, vamos a incorporarlas. Voy a incorporar cruces de San Andrés de un BP 250 en forma de X con los momentos liberados para no tener problemas. El hacer la cruz de San Andrés también tiene algo que hay que respetar, que después en las siguientes sesiones incorporaremos ese dato. Vamos a poner en todas, vamos a hacer un barrido en todas. Déjame guardar esto porque yo sé cómo es. En todos los pórticos externos, solamente los externos, voy a incorporar cruces de San Andrés. Solamente en los externos. Fíjense, nosotros suponemos que estas cruces de San Andrés van a trabajar netamente bajo acciones axiales. No debemos considerar que ellas van a trabajar a flexos compresiones o a flexos tracciones, porque eso estaríamos yendo en contra de lo que queremos, y lo que queremos es que simplemente ellas estén dentro del elemento, dentro del plano resistente, trabando el pórtico para evitar los desplazamientos excesivos. Entonces, si usted llega y hace esta estructura y le estás colocando
que en los extremos es continuo, está generando empotramientos perfectos en el nodo, y eso estaría haciendo que esa diagonal pudiese trabajar a flexocompresión y a flexotracción. Por esa razón, estas conexiones, estas cruces, estos elementos siempre se colocan pinet. Ahora, el problema está cuando se construye y vienen y la soldan directamente a la viga y a la columna. Están yendo en contra de todo lo que está en el cálculo. Por eso se debe especificar que las condiciones de empotramiento de esas diagonales son diferentes y no son soldadas al pórtico. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué pasa eso? Porque unas veces la persona que está diseñando no está claro de lo que va a construir y manda a soldar unos elementos que él mismo está calculando de manera libre. Son elementos en el que él está considerando que pueden rotar, puede considerar un momento que puede estar en torsión, que no van a tener torsión, que no van a tener flexión en 2, en M3, pero cuando lo soldas le está transmitiendo todos esos elementos, ¿sí? Aquí el amigo Ángel me está preguntando algo sobre las especificaciones. Mostrar las especificaciones de la ACTM A611 grado C, que es el que se utiliza para la losa Sigaldet. Bueno, fíjense que acá para nosotros en este cálculo es irrelevante, y para nosotros como ingenieros estructurales va a ser irrelevante el espesor no tanto, el material específico de la losa acero A611. Fíjense algo, ¿qué vamos a suponer? Nosotros normalmente no consideramos el aporte que va a tener esa losa acero como encofrado colaborante, porque para nosotros va a ser un factor de seguridad. De todas formas, si usted quiere hacerlo algo más específico, usted puede venirse en la parte de definir el material. En este caso no tenemos ese material definido, el A611 grado C. Nosotros lo podemos agregar como uno nuevo. En Steel no recuerdo que salga, ¿ve? No sale específicamente como acero, pero sí debe salir en Cold Former. Tampoco, yo lo he ubicado por aquí, Rival Mansorín. Bueno, si no tenemos el material guardado acá, aquí tenemos el A653, no aparece el A611 que me estás preguntando específicamente, no aparece. A600, bueno, no aparece. Si no aparece netamente ese que estamos buscando, nosotros podemos definir uno nuevo. Tomar el que dice user, sabemos que es un acero, e incorporar las características que nos dé el fabricante. Por ejemplo, podemos cambiarle el nombre a 611 grado C y poner los pesos específicos, el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, el módulo de expansión térmica. En este caso no definí ese A611. Aquí lo traje, a 611 grados C, este que está acá. Esos componentes me los traje yo de otro lado. Aquí está incorporado. Pueden definir el material, que este es el que estamos poniendo como los aceros. Vamos a buscar a los aceros un momento para ver si cuando definí el deck le dije que era ese acero. Aquí está. Cuando definí el deck dije que el deck material era a 611 grados C. Esas son cosas que yo me puedo traer del fabricante, ¿sí? Bueno, en este caso creo que me lo traje de SAP. En SAP, eso sí tenemos algo. En SAP, las bases de datos a veces son mucho más extensas que las del ETAPS, porque en el SAP, en el ETAPS, siempre pone los materiales que normalmente se utilizan en la construcción de edificaciones. En cambio, en el SAP hay más materiales, hay más elementos, porque podemos estar evaluando considerando evaluar una conexión, una tubería, etcétera, y hay mayor variedad en cuanto a materiales. Si no me recuerdo, creo que fue lo que hice, traje esas propiedades del SAP. Ok,
Entonces fíjense qué es lo que yo voy a hacer ahora. Vamos a llegar y vamos a correr de nuevo esto y vamos específicamente a buscar el pórtico C y vamos a ver qué tiene, qué valores tenemos, qué tanto afecta estas cruces de San Andrés a esto. Acá pórtico C, acá a este también vamos a buscar el pórtico C. En uno vamos a ver los diagramas de momento de corte, corrijo, para el combo 1.2 de la carga muerta más la carga variable más el sismo en Y más 0.30 el sismo en X. Y ahora vamos a ver las deformaciones que van a tener para esa misma combinación en el mismo pórtico. Repito, vamos a ver los diagramas de corte del pórtico C. Vamos a ver las deformaciones del pórtico C, el mismo pórtico que hemos estado analizando, y así poder evaluar la condición que tengamos para poder comparar. Entonces fíjense, nosotros, bueno, ahí gráficamente se puede ver ya la diferencia, sobre todo en la parte cortante, ¿no? Si vamos a verificar la columna 1C, que era la misma columna que habíamos verificado para el mismo edificio sin cruces, entonces vamos a obtener un valor de 1. De corte vamos a tener un máximo de 187,27 kilogramos fuerza positivo y menos 233,34 kilos negativo. De momento vamos a tener un 1036,46 y uno de menos 1111,11 kilos por metro, kilogramos fuerza metro, kilogramos fuerza metro. Fíjense, tenemos reducciones. Miren esto, vamos para que ustedes vean la reducción que tenemos. Originalmente en el pórtico sin cruces teníamos una carga de corte de 1097 negativas, por ejemplo. Esto sería el 100%. Ahora vamos a agarrar la nueva carga que tenemos de negativa, que es 233,34 por 100 dividida entre 1097,94. 21. No, estamos haciéndolo mal. Ahora este es el 100. Vamos a ver acá 233,34 por 100 vamos a ver al revés, 1097,94 por 100. Vamos a borrar esto, que se le me da cuenta. Corrijo, 1097,94 por 100 dividido entre 233. Eso nos da 470%. El valor del corte sin los arriostramientos equivale a un 470% de valor de diferencia, 470,53%. ¿Sí? Para momentos, miren, en el caso del momento teníamos 8.762,24, esto por 100 dividido entre los 1036,46 que tengo ahora, y nos va a dar una diferencia de un 845,4%. O sea, es demasiada la diferencia. Habremos disminuido en cantidad la capacidad de deformación que tienen ahora las cruces.
No hemos chequeado el periodo. Debimos haber chequeado primero el periodo, pero fíjense que esto ya sabemos que va a ocurrir. Entonces tenemos esto, vamos a borrar esto que está acá, vamos a borrar esto que está acá. Vámonos a ver los deformaciones. La primera deformación, que es elástica en el Story 1, tiene un valor de menos 0.06 centímetros. Después tenemos otra que es la de menos 1,12 centímetros. Después tenemos la otra que es de menos 1,90. Y la otra que teníamos de menos 265 centímetros. Entonces pasamos de tener 130 centímetros, 1,30 m, a tener 265 centímetros. Ahora, esto a su vez tenemos que multiplicarlos por 0,8 por 4. Entonces tenemos el primero, 0.06 por 4 por 0.8, da 0.192 centímetros de manera elástica. Tenemos el 1.12 por 0.8 por 4, tenemos menos 3,58 centímetros. Y después tendremos 1.9 por 0.8 por 4, 6,08 centímetros, y 2.65 por 0.8 por 4, y tenemos 8,48 centímetros de desplazamiento. Vean, vamos a sacar la deriva del Story 3 con respecto al Story 2, que fue lo primero que teníamos la que habíamos calculado. Entonces tendríamos que llegar y restar, va a escribirlo por acá, esa deriva, para que esto quede calculadito aquí en el procedimiento, en el video. Vamos a agarrar los 6.08, recuerdo que este ya es el cálculo de la deriva del desplazamiento elástico, menos 3,58, y esto lo vamos a dividir entre 500, que es la altura de entrepiso, y eso da tanto como 6.08 menos 3.58 igual a 2,5 centímetros entre 500, y da 0.005 123 de deriva, que es un valor totalmente inferior a cualquiera del grupo A, que sería el más estricto, del grupo B2. ¿Sí? Da 0.005. ¿Hay un cambio? Sí, un cambio brutal. Hay un cambio extremadamente grande. Y eso no solamente lo vamos a ver con el cálculo de la deriva. Veamos cuáles eran, veamos qué valores tenemos ahora del análisis modal. Vamos a salirnos de acá, vamos a ver el display y vamos a mostrar las tablas del análisis modal. Vamos a hacer lo que ya sabemos hacer del análisis modal. Vamos a agarrar acá, verifiquemos el sumatorio en X, sumatorio en Y y el RZ, que al final sobrepasa el 90% de participación de la masa. Fíjense que el primero tiene 95.77, eso quiere decir que estamos bien acá. El segundo tiene 95,97, el RZ tiene 94,94. Eso quiere decir que cualquier cosa que vayamos a decir del análisis modal acá es totalmente válido. Así de sencillo. Vean, participación de su Y, 76,42% para el primer modo, que pasó de tener un valor de 11 segundos a tener 0,55 de periodo. Cambio drástico
y va a seguir que el módulo, el modo 1 siempre va a seguir, bueno, va a seguir siendo traslacional en Y. Vamos al modo 2. Fíjense que el modo 2 pasó también de tener 6 segundos a 0,54 con un 76,24% de participación de masa, y ahora es traslacional en X, a diferencia del anterior que era torsional en X. Y ahora fíjense, vamos al modo 3, que tiene una participación de masa del 76,49 y un modo de 0,23 que pasó también de ser un periodo de 6 segundos, ahora es un periodo de 0,20 tantos segundos y tiene torsión. Fíjense esto, la importancia de resolver primero el problema de elasticidad. En este caso, por lo menos, este 0,55 es un buen número, porque ya sabemos que por lo menos, por más que este sea un estacionamiento, este tiene que llevar alguna tabiquería por acá, que va, en estos casos va a producir algún tipo de columna corta, al menos que se haga no se adhiera a la columna, algunas barandas, algunos componentes que faltan todavía, que no están incorporados de manera estructural, que van a hacer que este valor de 0,55 baje y quede más o menos en el periodo que tiene que estar, 0,40. ¿Sí? Fíjense cómo drásticamente de 11 segundos, 11 creo 16 creo que era el valor, no me acuerdo bien, lo manda a 0,55 la simple colocación de cruces de San Andrés en los pórticos extremos. En los pórticos extremos va a ejercer mayor acción debido a aquello del brazo y del momento que va a ejercer para la torsión y el desplazamiento lateral. Entonces fíjense todo. Si yo hubiese partido, claro, estamos haciendo un estudio para nosotros poder de manera didáctica explicar el por qué ponerlas y cómo el software nos va a arrojar los resultados que tenemos que ir analizando una y otra vez hasta que veamos si eso es coherente. Pero fíjense que si usted como ingeniero que sabe lo que está haciendo, primero ataque el análisis modal, porque hasta que usted no tenga unos periodos buenos no va a tener resultados coherentes. Entonces si usted llega y omite el análisis modal, y usted como profesional que vea a otro haciendo lo mismo, omitiendo el análisis modal, no tiene ni idea de la flexibilidad ni de qué desplazamiento se está teniendo y todo eso, sino que va a llegar y se va a ir directo de por favor, hay que decir, mira, ya va, tienes que primero resolver los problemas de flexibilidad para que puedas seguir haciendo el diseño. Si no, vas a perder más tiempo. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el factor que él va a revisar? La deriva. La deriva es la que él va a revisar. Y la deriva no la va a revisar sino hasta el final del cálculo. Y cuando le vea que no le dio, ahora se da cuenta que tiene que incorporar cosas. Y tiene que volver a incorporar. Pero si usted soluciona primero el caso modal, ya usted sabe, ya va a tener la certeza que la deriva va a estar dando. Si usted mantiene estos valores de periodos cercanos, vamos a decir si usted tiene 0,40, mire, hasta 0,60 por encima o 0,60 por abajo, les podemos asegurar que los valores de las derivas van a dar. Porque precisamente la deriva está en función del daño que pueda tener la edificación y de la rigidez que tengan los elementos que la componen. Entonces fíjense ahora, yo voy a llegar y voy a limitar esta tabla y vamos a hacer una corrida. Vamos a hacer la corrida de este pórtico. Vamos a seleccionar este pórtico para que el cálculo sea más rápido. Y vamos a ver qué va a suceder. Miren, ahora aquellas vigas que nos estaban dando, que fallaban, bueno, en este caso son las puras columnas las que habíamos analizado, fallaban las secciones. Vamos a ver, en este lado voy a poner lo mismo, pero con el coeficiente de capacidad. Vamos a ver acá el valor de capacidad que tiene la misma viga para el mismo pórtico. Fíjense cómo ha cambiado nuestras columnas.
Pasamos de que las columnas superiores estaban sobredimensionadas. Bueno, está bien. Fíjense que las columnas que están en la parte superior están trabajando en este primer nivel. Para este pórtico, la que más está trabajando al 6.4% de su capacidad. Las columnas inferiores que estaban antes en verde, las del segundo nivel, las de Story 2, Story 3, corrijo, ahora están trabajando, la que más trabaja al 8.2% de su capacidad. Las del Story 2, la que más trabaja, está trabajando al 24.2% de su capacidad. Y las que estaban fallando, bueno, estas fallaban y estas fallaban las de la base. Ahora la que más tiene está trabajando al 35.9% de su capacidad. Si nosotros queremos darle a esta edificación un diseño mucho más óptimo, podemos hacer lo siguiente. Podemos reducir la sección de las columnas. Podemos saltar de ese CP260, pudiésemos estar trabajando un CP200. Estamos optimizando de manera inteligente y de conciencia cómo vamos a disminuir la cantidad de kilos de acero. Es algo exagerado. Miren, vamos a hacer esto rápido antes de que se nos cumpla la hora. Vamos a estimar acá de las tablas. No vamos a ver esto, vamos a ver la parte del modelo. Vamos a ver estructura base, estructura data. Vamos a ver la base de acuerdo a la sección y vamos a ver los kilos de acero. Para el CP260 teníamos aproximadamente unos, voy a escribir acá, 32.824,72 kilos de acero. Vamos a hacer lo siguiente, esta prueba. Vamos a llegar, vamos a descomprimir acá, vamos a desbloquear, vamos a seleccionar todas las secciones que tenemos de CP260. Vamos a seleccionarlas y vamos a asignarle una nueva propiedad, que en este caso no la voy a hacer hasta el 200, vamos a hacerla hasta el 220 para no irnos tan abajo, porque después va a depender de las vías que le estamos conectando. Vamos a hacer esto. Ahora hemos reasignado a los CP260 la propiedad del CP220. Para esto lo volvemos a correr. La flexibilidad tuvo que haber aumentado o haber disminuido. La pregunta es si la flexibilidad de esta edificación aumentó o disminuyó. Vamos a ver los periodos. Evidentemente que los periodos aumentaron. 0.57, 0.57, 0.57, 0.30. Seguimos teniendo el mismo 95%. Bueno, aquí tendríamos que incluir más periodos, porque la sumatoria de RZ da 76,47. Tendríamos que incluir más periodos de vibración en la edificación para poder hacer que esta análisis estuviera válida. Pero bueno, eso es parte de este trabajo. Vamos a hacer una corrida de acero de este pórtico y veamos qué valores tenemos. Y de este valor que tenemos acá vamos también a hacer un análisis del mismo pórtico. Display. Miren, fíjense, en este caso de estructuras metálicas, cuando vienen los cambios de columnas, ya los cambios de columnas ya no van a ser tan susceptibles como eran cuando no tenían las cruces. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando no tiene cruces, el elemento principal a resistir las cargas era la columna. Si variamos la columna, esos cambios iban a ser bruscos. Ahora no, porque ahora la estructura tiene cruces de San Andrés, tienen elementos rigidizadores que hacen que ahora estos sean
los elementos principales para contrarrestar las fuerzas laterales. Entonces, cada cambio que usted haga en columnas no va a ser grande, ¿sí? Por lo menos en el tipo de acción de lateral. Fíjense que esto, cambiamos de un CP260 y ahora fíjense que estamos hablando acá, que ahora el que más resiste arriba resiste un 7.8% capacidad. En la parte inferior el que más está sujeto 21.1%. El que más está abajo resistiendo 31.6% de capacidad. Y el que más pide abajo estamos hablando de un 43.5%. 43.5% de capacidad. Fíjense, todavía estamos en rangos razonables. Pudiésemos todavía bajar este perfil aún más. Claro, tenemos que evaluar las condiciones de viga y de las diagonales. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Pero fíjense que como las columnas van a ir disminuyendo. Ahora, la palabra es ¿cuántos kilos de acero se disminuyó? Esa es la gran duda. Ahora, vamos a meternos acá, estructura data, lista de materiales, por sección, y vamos a ver que tenemos ahora en columnas. Tenemos 27.644,35 kilos de acero. Vamos a restarlo. Inicialmente teníamos, vamos a ver aquí, para que quede sentado, 32.824,72 menos ahora 27.644,35. Eso da tanto como, vamos a ver acá la calculadora, 32.824,72 menos 27.644,35. Estamos hablando de 5.180,37 kilos de acero de diferencia. Esto se traduce en dinero. Bueno, según los datos que me dieron el día de ayer, estamos hablando de unos $7 el kilo de fábrica. Entonces esto multipliquémoslo por 7 y estamos hablando de unos 36.262,49 $. Si lo llevamos a dólar aquí actualmente, hoy 16 de mayo del 2006, aquí en Venezuela en bolívares, multipliquen eso por el dólar oficial en 400 bolívares y creo que es una cantidad de dinero. O lo pueden llevar al dólar no oficial de 1000 bolívares, estaremos hablando de 36 millones de bolívares. ¿Sí? Ojo, señores, esto es lo que le va a agradecer su cliente. Esto es lo que va a hacer que el cliente lo vuelva a buscar. El tener esta delicadeza, este arte de sentarse a revisar lo más eficiente posible el cálculo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero que se va a ahorrar la obra. Este es un dinero que va a permitir que la obra se haga. Y recuerde que lo principal que nos interesa es que la obra se haga. ¿Sí? He escuchado a muchos profesionales que dicen que eso no importa porque él igual no es el que lo va a pagar. Pero ¿qué pasa? Ese es el profesional que trabaja una sola vez, porque no lo vuelven a buscar, porque no tiene este trabajo. Si usted va a hacer este tipo de trabajo, tiene que hacerlo de una manera eficiente, óptima y económica para que la obra pueda tener un buen inicio. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta a esta acción. Fíjense que todavía pudiésemos estar disminuyendo aún más el precio de la estructura para optimizar aún más el proceso. No sé cómo quedarían mis diagonales. Vamos a ver. Las diagonales seguro fallaron de alguna manera. Bueno, no las había utilizado. Mañana vamos a evaluar el trabajo de la diagonal y del análisis de las vigas
hacer unas secciones variables y eso vamos a buscar aún más perfeccionar el hecho de que la estructura sea más económica. Entonces, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, sino para dar por finalizada la clase del día de hoy. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, bueno, podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Que pasen buenas noches.